Buenas tardes a todos, bienvenidos. Siendo las 14:30, vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Primero, recordando que nuestros compañeros asignados a la clase de hoy tienen pues la desventaja de que están de turno. Entonces, con ellos vamos a hacer una excepción a la norma que hemos venido trayendo de que los presentadores pues presentan el día que les corresponde, y la dificultad que tenemos en este mes para poder reasignar fechas es que tenemos muy saturado la programación de los temas que hay que discutir antes del examen final, por la gran cantidad de contenido curricular que aún tenemos que discutir. Entonces, la situación es que vamos a procurar que se lleven a cabo las actividades de los temas en los días que convienen. Es necesario entonces que verifiquen con tiempo si tienen alguna inconveniente para poder realizar estas actividades de forma en vivo, digamos, y si hay alguna inconveniente, entonces hacemos algún ajuste, arreglo, como lo hicimos el día de hoy. Después de que platiquemos en esta mini sesión, vamos a tener la oportunidad de presentar en el canal del programa de externado de Medicina Interna del Roosevelt la plática que ellos nos tienen preparada para que podamos complementar el tema. Quise aprovechar, de hecho, la oportunidad para conversar de un tema que normalmente no tenemos la situación o el tiempo de poder discutir, que es esto de la fibromialgia reumática. No porque sea un tema que se esté incluido en la guía curricular, de hecho puede ser que ni siquiera les pregunten nada de esto en el examen, pero recordemos que como médicos no estamos estudiando o preparándonos para un examen, estamos preparándonos para nuestra vida profesional. Y resulta que la fibromialgia reumática es una condición bastante frecuente. Cuando revisamos las estadísticas a nivel poblacional, se menciona que alrededor del 2% de la población general padece de esta condición. Este porcentaje se va a ver incrementado de manera significativa en pacientes con ciertas condiciones. Por ejemplo, los pacientes que conforme van aumentando en la edad, los pacientes arriba de 60 años, entre el 30 y el 50% de las veces tienen criterios diagnósticos de fibromialgia reumática. Hay una relación entre mujeres y hombres de 9-1, es decir, por cada varón afectado con la condición, hay 9 mujeres que tienen la misma. Y se le ha asociado de forma importante con algunas otras condiciones crónicas que tienen fisiopatologías hasta cierto punto complejas, mal entendidas o no entendidas del todo, como el síndrome de fatiga crónica, la disfunción temporomandibular, los síndromes de cefalea crónica, en los cuales incluyen la cefalea vascular, la cefalea migrañosa, la cefalea mixta también, el síndrome de intestino irritable, que también es otra condición bastante frecuente. A veces podemos discutirlo, a veces no nos da tiempo. Con esta rotación creo que no nos dio tiempo de poderlo discutir. Síndromes de otro tipo geniturinario, como la cistitis intersticial y síndrome vesical doloroso, y otros síndromes de dolor pélvico. Estas son condiciones que comparten primero el desconocimiento completo o adecuado de la fisiopatología. Segundo, comparten algunas características de presentación, esa preponderancia sobre el sexo femenino, por ejemplo, y también su asociación con condiciones crónicas, que de hecho son otras situaciones que incrementan la posibilidad de padecer de fibromialgia reumática. Por ejemplo, si los pacientes tienen diabetes mellitus, sobre todo si está descontrolada, si son hipertensos, si están polimedicados, o sea, la polifarmacia como tal, son situaciones que van incrementando la posibilidad de tener esta condición. Dentro de los criterios que se mencionan como criterios que deben hacernos sospechar de esta situación, están los llamados puntos dolorosos. Siempre que pensemos que un paciente pueda tener esta situación, debemos no solo indagar, sino estimular ciertas regiones del cuerpo para buscar precisamente si se dispara dolor. A nivel de occipucio, en las inserciones del músculo suboccipital, a nivel del trapecio, en la porción media del borde superior. Ahí de hecho hay que presionar con cierta firmeza, o sea, tampoco ser muy intenso en la presión, pero sí presionar con cierta firmeza y de esa forma evaluar si hay estímulo doloroso.
También si hay dolor en las áreas de las inserciones de los supraespinosos, a nivel del glúteo, a nivel del trocante mayor, en el área del cuello, a nivel del cervical bajo, a nivel de la segunda costilla, también si se deprime la unión costocondral a nivel de la segunda costilla, esto puede estimular el dolor de forma intensa, la presión del epicóndilo lateral y también la presión a nivel de las rodillas. Cuando los pacientes tienen este tipo de situación, manifiestan dolor al menos 3 o 4 regiones de los puntos dolorosos que estamos platicando, y generalmente también lo hacen de forma simétrica. Aparte del dolor característico en estas áreas, tenemos que los pacientes refieren cuadros muy inespecíficos de síntomas generalizados. Por ejemplo, un dolor y fatiga generalizado, dolor muscular generalizado, dolor articular generalizado, síntomas neuropsicológicos con cierta tendencia a manifestaciones de tipo depresivo, por ejemplo, o ansioso. Problemas de insomnio crónico, problemas para lograr un buen descanso. También se pueden sobreponer los síntomas con síndromes de otras condiciones crónicas, como mencionábamos, una diabetes mellitus descompensada muy crónica puede dar síntomas similares y al final se sobreponen las manifestaciones. También debemos hacer énfasis en la evaluación de las situaciones de índole psicosocial que los pacientes puedan presentar como ya sea precipitantes o exacerbantes de la sintomatología. Pacientes que están sufriendo, por ejemplo, pérdidas laborales, pérdidas familiares, problemas en el entorno familiar de forma constante, continua y crónica, y que de esa forma, al final de cuentas, los pacientes lo que van a tener es un deterioro de toda su funcionalidad que pues les impide llevar una vida aceptablemente adecuada. Dentro de las condiciones que debemos obligatoriamente que descartar, porque al final todas estas molestias o estos cuadros clínicos que comentamos de fibromialgia reumática, intestino irritable, todos los síndrome de fatiga crónica, todo lo que platicábamos al principio, tenemos que hacer una especie de diagnóstico por descarte, es decir, tenemos que evaluar de forma amplia que los síntomas de los pacientes no se puedan explicar por otras situaciones que puedan dar manifestaciones similares. Por ejemplo, si hablamos de situaciones de tipo inflamatorio, la polimialgia reumática, la artritis de tipo inflamatoria, que es toda la sección que vamos a estar conversando en esta semana, iniciando con lo que vamos a ver más adelante hoy en el canal con la presentación de sus compañeros, la evaluación de las monopoliartritis y lumbalgia, artritis reumatoide, espondiloartritis, síndromes que tengan que ver con enfermedades de tejido conectivo, como lupus eritematoso sistémico, el cual vamos a platicar el día de mañana, síndrome de Sjögren, condiciones de tipo infeccioso, como hepatitis C, infección por VIH, enfermedad de Lyme, infección por parvovirus B19, infección por virus de Epstein-Barr también, que a su vez estos virus o estas entidades infecciosas pueden también ser disparadores de otras condiciones inflamatorias también, sobre todo a nivel crónico. Otras causas de tipo no inflamatorio de síntomas como enfermedad degenerativa de articulaciones, osteoartritis, por ejemplo, síndrome de dolor mioaponeurótico, bursitis, tendinitis crónica, situaciones que vengan derivadas de lesiones de tipo repetitivo de algún área del aparato musculoesquelético, enfermedades de tipo endocrino, sobre todo hipotiroidismo o hipertiroidismo, que pueden dar síntomas y signos parecidos a algunas de las manifestaciones de fibromialgia reumática, hiperparatiroidismo, no solo por las alteraciones electrolíticas que dan, sino también porque dentro de sus manifestaciones también se incluyen algunas de tipo neuropsicológico. Enfermedades ya en sí neurológicas como esclerosis múltiple, síndromes de dolor neuropático, enfermedades psiquiátricas como la depresión mayor y el uso de algunos fármacos. Las estatinas se mencionan con mucha frecuencia como causas farmacológicas de dolor muscular y sobre todo muscular, no articular, sino muscular. Sin embargo, y aunque sí es cierto que más o menos entre un 10 y un 30% de los pacientes que usan estatinas pueden referir mialgias,
Es muy raro que un paciente desarrolle rhabdomiólisis o una enfermedad, una complicación severa por el uso de las mismas estatinas. Menos del 1%, de hecho, si recuerdo bien, menos del 0.5% desarrollan rhabdomiólisis o alguna situación severa como complicación muscular derivada del uso de estos medicamentos, y los beneficios del uso de las estatinas pues superan por mucho a los posibles riesgos en este sentido. Pero bueno, sí hay que saber que las estatinas pueden dar mialgias. Y también los inhibidores de la aromatasa, que son unos de los fármacos que mencionaron cuando empezábamos la rotación, como medicamentos que se podían utilizar en algunas condiciones de tipo infeccioso. Como el diagnóstico diferencial al final de cuentas estábamos comentando que es por descarte, también tenemos que tener en cuenta esto a la hora de solicitar algunas pruebas de laboratorio, porque hay que ser hasta cierto punto amplios en la solicitud. O sea, tenemos que, pues, de cajón, pedir una hematología completa, o sea, con velocidad de sedimentación, incluso considerar la realización de proteína C reactiva, no porque nos vaya a dar un diagnóstico específico, sino porque si está muy elevada y la velocidad de sedimentación también lo está, eso nos debe orientar a pensar que exista alguna condición de tipo inflamatorio o infeccioso crónico que pueda estar relacionada con los síntomas del paciente. También el perfil de pruebas de función hepática, y de acuerdo a la interrogatorio y el examen físico ya dirigido que hagamos sobre el paciente o la paciente, pues ya vamos a ir solicitando otras pruebas como glucosa, pre y post, hemoglobina glucosilada, perfil de lípidos, ácido úrico y algunas otras ya pues pensando en problemas de tipo inmunológico como anticuerpos antinucleares, anticuerpos ante el síndrome de Sjögren, factor reumatoide, anticuerpos anticitrullinados, CPK, como un marcador de inflamación muscular, estudios serológicos virales y bacterianos específicos de acuerdo a lo que vamos pensando que pudiera estar afectando al paciente, y radiografías de columna vertebral y articulaciones si pensamos, por ejemplo, que un paciente tiene artritis reumatoide o que tiene osteoartritis o que tenga espondiloartritis como causa de su sintomatología. Dentro del tratamiento, y esto aplica prácticamente para cualquier condición crónica que ustedes tengan la oportunidad de manejar en el futuro. Existen dos grandes áreas del manejo de un paciente en cuanto a esa condición que van a manejar. Primero, la parte de tipo no farmacológico, y luego está la parte farmacológica. Todo lo no farmacológico incluye una alimentación completa y balanceada, hidratación correcta, también el hecho de promover un manejo adecuado del estrés y la ansiedad, el manejo de las emociones, las horas de sueño, las horas de descanso, un sueño reparador, el ejercicio físico de acuerdo a la condición del paciente. O sea, hay una serie de situaciones que hay que incluir dentro de lo que llamamos también de forma muy general estilo de vida. Y ya en lo farmacológico, pues obviamente los medicamentos que vamos a utilizar. Dentro de los más útiles en este sentido para el manejo de fibromialgia reumática, tenemos los relajantes musculares, los antidepresivos, los anticonvulsivantes y los analgésicos como el tramadol. No es que tengamos que usar todos al mismo tiempo, va a depender de cómo evaluemos a nuestro paciente, cuál sea la sintomatología principal y cuál sea como el precipitante de los síntomas principales. Muchos de estos pacientes tienen acá la desventaja, digamos, de tener como tendencia a la depresión o a la ansiedad. Entonces tenemos que recurrir a este tipo de farmacología para mejorar sus síntomas y que de esa forma también mejore los síntomas de la fibromialgia. Así que va a depender de cuál sea la manifestación principal o predominante de nuestros pacientes, el tipo de medicamento que vamos a utilizar, y las dosis al final pues van a ser dependientes de la respuesta clínica del paciente. También la duración del tratamiento. Lo que sí hay que tener claro y hay que saberle transmitir a los pacientes es que es una condición crónica, es una condición que puede mejorar, no necesariamente se va a curar del todo, pero sí podemos lograr que los pacientes tengan una mejoría importante y una reducción en la necesidad de los fármacos y las dosis de los mismos para que persistan con la menor cantidad de síntomas posibles a largo plazo. Esencialmente esto es lo que les quería compartir en relación al tema de fibromialgia reumática. Como les decía, no es un tema que esté incluido dentro de lo que les van a evaluar, pero es frecuente y es importante que al menos alguna vez en su vida hayan escuchado
platicar al respecto de esto, porque la verdad es que es bastante común, bastante frecuente en medicina interna en adultos y sobre todo en los pacientes que tienen polifarmacia, que tienen también múltiples condiciones mórbidas crónicas, es bastante frecuente que tengan sintomatología que sugiera esta condición. Con esto concluye el tema y quedamos siempre pues para las preguntas y comentarios que puedan tener.